amor, erotismo, sexualidad, psicología, espiritualidad. En este podcast te invitamos a expandir la capacidad de amarte a ti mismo y así elegir con libertad lo que deseas pensar, hacer y ser en esta experiencia terrenal. Yo soy Lola Fuensanta y yo Azalea Aide. Y este es tu podcast, La vida a través del placer. Bienvenidos, placenteros y placenteras de la vida y del amor, a su podcast de sexualidad, parejas, psique, cultura, misticismo y el día de hoy exclusivamente de travesía en la oscuridad, abordando el tabú del suicidio. ¿Cómo estás, Lola? Muy bien, muy interesada en este tema porque por lo general siempre traemos temas donde somos alegres y cantamos y bailamos, pero hoy estamos con algo más serio. Sí, hoy nos cambia este temple, pero bueno, traemos este tema controversial, muchas veces difícil de abordar, pero sin duda es una realidad y para eso invitamos a un especialista, mi colega y amigo, el licenciado Guillermo Rocha, y les cuento un poquito sobre él. Él es psicólogo especialista en atención, capacitación y supervisión a situaciones de emergencias, crisis suicidas, pacientes psiquiátricos, víctimas de delitos y de desastres naturales. Con una maestría en clínica psicoanalítica y otra en conductas suicidas, con doctorado en psicología, varias certificaciones tales como coaching, intervención de crisis, manejo de estrés, e instructor del entrenamiento práctico de primeros auxilios para la prevención del suicidio. Actualmente, él es fundador y director de Audire, que es un centro de escucha y acompañamiento terapéutico. Es también fundador y coordinador de urgencias psicológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesor de cátedra del TEC de Monterrey. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar aquí. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Y la verdad es que siempre se agradece el que se pueda hablar del tema. Okay. Hay una frase que siempre digo de hablemos del suicidio para no hablar de más suicidios. Ay, claro. Y ojalá que esto nos ayude a eso. Oye, ¿cómo le haces? Yo te preguntaba, ¿qué haces en tus tiempos libres? Si acaso tienes tiempos libres, porque has hecho muchas cosas y has fundado muchos lugares donde apoyan a las personas de estos temas. Sí, la verdad es que siempre hay un balance y bueno, es como pues lo que siempre recomendamos como terapeutas y uno también debe de saber llevarlo. Así que yo creo que he encontrado un balance entre mis actividades, mis descansos. Siempre he tenido y tengo equipos de trabajo muy buenos que me permiten pues hacer esto. ¿Y cómo elegiste de todas las áreas que hay en la psicología dedicarte a esta área? De inicio yo quería ser psicólogo deportivo, aunque también trabajo con deportistas de alto rendimiento, era mi meta, o sea, la psicología deportiva, porque yo me dedicaba también al alto rendimiento. ¿Qué hacías? Halterofilia, levantamiento de peso. ¡Wow! No manches. Y entré a estudiar psicología y muy temprano tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un hospital psiquiátrico. Yo estaba en cuarto semestre de la carrera y empecé a trabajar en un hospital. De hecho, mi primer día de trabajo, a veces lo he platicado, me acuerdo que llego, me abre la puerta el enfermero, Pedro Martínez, siempre me acuerdo de él. Dice, eres el psicólogo nuevo, y yo sí. Y ya, ¿Eras me practicante? pasa, era practicante. Sí, ¿En qué semestre ibas? En cuarto semestre. No manches. Era practicante el que hacía de todo. Sí, o sea, sí, todo el lo café. Sí, era eso. Y me presenta, llego a enfermería y dice, no, aquí deja tu mochila y tal. Y me dice, ve allá abajo, háblale a tal paciente para que venga a tomar el medicamento. Y yo, sí. Fue como que mi primera tarea y me acuerdo que bajo las escaleras y entro, había varias habitaciones y entro y encontré un señor colgado con una sábana. Entonces lo primero que hice fue agarrarlo y empezar a gritar, no me acordaba cómo se llamaba el enfermero. Yo gritaba, enfermero, y yo colgando, cargando al señor que estaba ahí. Y llegó otro paciente, le dije, el enfermero, y llegó, y bueno, ya llegó Pedro y lo bajó, y Pedro hizo maniobras y lo alcanzó a rescatar. Y fue mi primer acercamiento, mi primer día de trabajo ahí.
Y bueno, trabajar en un hospital psiquiátrico donde hay todo tipo de situaciones me fue orientando mucho a este tema. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Ok. Súper bien. Entonces tú eres la persona que necesitamos cerca cuando tenemos una emergencia psicológica. Puede ser, o sea, y es que me río porque soy el que le pueden hablar y podría ser un apoyo, pero a veces me pasa que, no sé, algún paciente que lo conocí en el hospital o algo y me lo encuentro, me lo encontré en una plaza un paciente y me dice, no, Memo, estoy bien. Y yo, ¿por qué? Dice, ¿vienes por mí? Y yo, no vengo por ti, o sea, yo vengo aquí por un elote. Entonces hay gente que si me ve dice algo pasó, algo malo pasó, y no necesariamente, pero bueno, pues ojalá si puedo apoyar en algo. Eres el 911 de la salud mental. ¿Sí? El fundador sí. del 911 de la salud mental. ¿Qué crees que hay que saber del suicidio? ¿Qué es importante de este tema? Creo que primero podríamos hablar sobre algunos mitos en el tema sobre el suicidio. Hay mitos, hay frases que tenemos que hacen mucho daño, o sea, que incrementan o propician cosas como estas. No sé, la típica de el que lo dice no lo hace. Claro. Esa es típica y yo tengo una base psicoanalítica y a veces en el psicoanálisis decimos, no, si ya lo puso en palabras no lo va a poner en acto. Bueno, acá no cuenta. La estadística lamentablemente nos dice que de la gente que murió por suicidio, el 90% lo dijo en algún momento, directa o indirectamente. Y alguien no le escuchó o alguien pensó este tipo de idea. Yo creo que el 100% lo dice de alguna manera. Hubo un estudio hace algunos años, que se hizo en España sobre la autopsia psicológica. Es el estudio que se hace después de una muerte por suicidio, como para tratar de entender qué fue lo que sucedió. Y un grupo de trabajadoras sociales se pusieron a revisar sobre este tema. Y el dato fue, bueno, para mí es bien impactante. De la gente que se suicidó, como el 60% estaba en el rango que al menos entre 30 días antes de su suicidio lo dijeron o pidieron ayuda. 60%. Dentro de ese rango, un 20-25% en la semana previa al suicidio lo dijo o pidió ayuda. Y el otro porcentaje, del 15-10%, el mismo día que se suicidó, lo dijo o pidió ayuda. Entonces, la verdad ¿Hay personas que nunca lo dicen hasta que ya casi van a consumar el acto? Hay quienes no lo dicen, pero lo mostraron, no lo dicen directamente. Por ejemplo, se llama mensaje suicida directo o indirecto, verbal o no verbal. Pero lamentablemente cuando hay un intento de suicidio o una muerte por suicidio, la gente que le rodea hace como un recuento y con razón la vez pasada dijo que ya un día no nos íbamos a preocupar por él. O con razón dijo que ya un día iba a descansar. O que ya todo iba a estar bien. O que se despiden muy efusivamente de uno. O con razón también se despidió, o con razón empezó a regalar sus cosas. Mira. ¿Sí? O con razón lo empecé a ver que actuaba de manera distinta. Entonces, hay quien sí lo expresa directa o indirectamente. O sea, hay que tomar las amenazas no como una cosa, es que quiere llamar la atención, que es lo primero que dicen. O sea, hay que tomar la amenaza como algo serio y buscar ayuda cuando hay este tipo de actitudes, ¿no? Sí, ese creo que es el otro mito y me parece que es el más fuerte. Esto de si dice que se va a suceder, lo hace para llamar la atención. Y miren, si alguien dice e incluso lo hace para llamar la atención, hay que ponerle atención. Claro. Hay que darle la atención, en este caso profesional, y la atención que se pueda dar, porque si no se le da, va a hacer otra cosa más fuerte para tener esta atención. ¿Algún otro mito? Otro mito, por ejemplo, que solamente los adultos se suicidan. Lamentablemente no. ¿Cuáles son las cifras? Ahorita que dices eso me interesa ver cuáles son las cifras, las edades, o lo que ahorita, porque creo que ha aumentado bastante el suicidio en los últimos tiempos. Sí, ha aumentado. Miren, hay un antes, un durante y después de la pandemia, incluso. Se hizo un parteaguas. La pandemia afectó en muchos temas
en el suicidio, estadísticas sobre suicidio en Nuevo León, y creo que en gran parte del país o diferentes países, hubo un incremento muy grave en suicidios durante la pandemia. Después de la pandemia, bueno, si pongo los datos de Nuevo León, antes de los años anteriores de la pandemia tendríamos un promedio de 190, 200 suicidios por año, que ya es muchísimo. En todo Nuevo León. En todo Nuevo León, calculemos que es entre un 25 o 30 suicidios por mes en Nuevo León. Durante la pandemia se incrementó, llegamos como a 370 y algo. Wow, así que tuvimos al menos un suicidio por día en Nuevo León durante los años de la pandemia. Después de la pandemia disminuyó un poco, pero sigue siendo mayor que el antes de la pandemia. Entonces, tenemos casi o más o menos un suicidio al día en Nuevo León. Siempre se saca una estadística cuando hablamos de intentos de suicidio, que es cuando alguien hizo algo y no terminó en muerte. Bueno, no termina en muerte o porque alguien llegó y detuvo el intento, o porque hubo una falla en el método y pues lo bueno es que no funcionó, o porque la persona se arrepintió, que también llega a pasar. Y por cada muerte por suicidio en una comunidad se contabilizan un promedio de 30 intentos de suicidio. Así que estaremos hablando que en Nuevo León tenemos como entre 900 a 1000 intentos de suicidio al mes. Wow. Es bastante alto. Es bastante. Sí. ¿Y quién es, en la estadística, quién está arriba? Ok, por género, las comentábamos hace ratito. El mayor índice de muertes por suicidio se da en hombres. Se repite en la mayoría de los países, no solamente en México. Un 80% de hombres, 20% de mujeres en muertes por suicidio. En intentos de suicidio se invierte. Un 25% hombres, 75% mujeres. Así que las mujeres intentan por mucho suicidarse más que los hombres, y los hombres consuman más el suicidio. Por rangos de edad... ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el hombre pues comete este acto y tiene más índice de tasa, como decías, no se dice logró, se dice... Se consumó el suicidio. Consumó. ¿Por qué el hombre consuma el suicidio? Por diferentes situaciones. El acto suicida es más agresivo. Sí, hay una agresión muy fuerte hacia el cuerpo. Hay menos capacidad para pedir ayuda. En la mayoría de los casos una mujer le pasa algo y busca con quién hablarlo, o busca una atención profesional. En los hombres rara vez. Creo que cada vez va creciendo, pero todavía nos falta bastante. Pero hay menos capacidad para pedir ayuda, también para mostrar o para expresar emociones o ideas. Y entonces un hombre lo va pensando y lo va manejando, y difícilmente se detecta. Y una mujer lo puede hablar y hace que los demás, pues pongamos ahí la atención. O sea, culturalmente el hombre dice, yo como buen macho me aguanto y me reprimo mis emociones hasta que ya no puedo más, llego al borde y cometo este tipo de actos. Así es. Y, por ejemplo, eso también lo podemos ver en los escenarios de la depresión. Aunque yo siempre hago este subrayado de que no necesariamente relacionamos depresión con suicidio. Porque la gente cree que toda la gente que está deprimida va a pensar en suicidarse. O toda la gente que está pensando o comete suicidio tenía depresión. Y no necesariamente. Es otro mito que dejaría de lado a la gente que no tiene depresión y que tiene riesgo de suicidio, y luego no le ponemos atención. Y cuando hablamos de la depresión, en la mayoría de las mujeres la depresión es más melancólica, es más triste, y la depresión en los hombres es más agresiva, es más irritable. O sea, un hombre, también porque culturalmente muchas veces no se permite, porque se relaciona con debilidad, con vulnerabilidad. Un hombre no lo vas a ver a lo mejor llorando, lo vas a ver agresivo, lo vas a ver aislado, lo vas a ver impulsivo, protegiéndose, cerrado. Y dicen que en el enojo, lo que esconde el enojo es la tristeza. Claro, y entonces vemos a alguien triste. ¿Qué es lo que hacemos con alguien triste? Lo apapachamos. Apapachamos, cuidamos, nos preocupamos, nos acercamos. Pero vemos a alguien enojado, adiós, pues lo alejamos. Mira. Entonces ese es un escenario que también influye
después en el tema de las muertes por suicidio. Y qué interesante que dices esto, porque al final es una emoción que ellos traen dentro, pero que se expresa diferente. Es la misma emoción de me siento muy triste, pero la expresamos diferente por la cultura, por la forma en la que nosotros fuimos educados. Claro, porque parece que es más válido esto, que alguien se muestre agresivo a que se muestre triste. Claro, claro. Oye, y te iba a preguntar, ¿por qué es un tabú? Es muy difícil aceptar esta situación cuando algún miembro de una familia muere por suicidio, como que no se quiere hablar, no se quiere sacar. Esto, ¿por qué pasa y si tiene alguna repercusión en las familias? Sí, el suicidio generalmente entra en este grupo de los duelos desautorizados. Por ejemplo, obviamente hay un dolor, una pérdida por suicidio, pero a veces no se habla de esto. Porque luego, ¿qué van a decir los demás? Y obviamente hay una crítica. Vemos una nota donde hay un suicidio y inmediatamente la gente, ¿dónde estaba la familia? ¿Y por qué nadie hizo nada? ¿Por qué no se dieron cuenta? O se etiqueta. Antes ya no aplica, pero antes si alguien moría por suicidio no lo podrían velar, no podría tener un proceso religioso, o no podría llegar a un cementerio porque como era todos un pecado. los demás. Porque era un pecado. Todavía es un pecado por la iglesia. Ya no. ¿Ya no? No. Ah, a ver, cuéntanos eso. De hecho, en una ocasión acompañábamos a una madre de familia que perdió a su hijo por suicidio, y para ella esto era del principal dolor que ella tenía. Y bueno, conozco a un sacerdote que tiene mucho trabajo en esto, que él está ahorita en el Vaticano. Y pues él nos ayudó en poder hablar con ella y explicarle que no, o sea, que eso la verdad es que ha cambiado, porque para ella era como, pues, aparte del dolor por la pérdida, por la forma en que murió su hijo, este rechazo desde la religión, pues bueno, al menos fue lo que pudimos atender. Y que se me hace muy interesante cómo resignificó el suicidio de su hijo a través de la religión. ¿Qué trabajo se hizo con esa persona? Porque es muy duro, o sea, en la iglesia si tú cometes un pecado contra ti mismo o contra el otro, te vas al infierno. Y es como, claro, ay, no voy a poder estar conmigo porque se fue al infierno, este tipo de cosas, ¿no? Sí, se trabajó que fue un tema de sufrimiento de parte de su hijo. La verdad es que, aunque no fue una buena decisión, pues fue su última decisión. Y se trabaja mucho en que la pueda aceptar. Digo, siempre aclaramos, no es una buena decisión, pero tuvo que llegar a aceptar eso. Ya, ok. Bueno, también les decía, dentro de las estadísticas, del antes, durante y después de la pandemia, estaban los rangos de edades. Antes de la pandemia, el mayor índice de suicidio estaba en los jóvenes. Okay. Así, muy específico, las mujeres se suicidaban más entre los 15 y 19 años y los hombres entre los 19 y 21. Durante la pandemia, eso cambió. Se fue a la edad laboral. Entre los 24 y 38 años estuvo el mayor índice de suicidios durante la pandemia. ¿Crees que es por el tema de la economía, que para las personas ese tema nos pega mucho a todos en muchos aspectos? Y muchas veces yo creo que a veces los hombres es, si yo no puedo proveer a la familia, yo no sirvo para nada. Entonces, como no sirvo para nada, cometo este tipo de cosas contra mí mismo. Sí tuvo una afectación. La pandemia, aparte de esto que nos afectó a la pandemia, hubo muchas pérdidas, hubo muchas muertes, lamentablemente. El miedo de que alguien se enferme o de enfermarnos. También lo que hizo fue que nos adaptó a muchos síntomas que encontramos en la depresión o en conductas suicidas. Nos aislamos, por ejemplo. Dejamos de ver a futuro, no sabíamos cuándo iba a terminar o si esto iba a terminar. Sí. Entonces había una incertidumbre constante. Nos dejamos de comunicar entre las demás personas. Fue incrementando y fue afectando de manera significativa y más en este rango de edad. Y después de la pandemia, que creo que ya podemos hablar que estamos después de, pues estamos otra vez en esos rangos. Entre los 15 y 25 años está el mayor índice en las muertes por suicidio. Ok, bajó, entonces otra vez se posicionó como en los jóvenes. Sí, y hay en todas las edades. Y en los jóvenes, o sea, ¿cuáles son los detonantes principales cuando se encuentran estas conductas? Aunque, digo, es un mundo de detonantes y puede variar en muchos casos. En los más pequeños, digo, tenemos muchos casos que atendemos de niños de 5, 6, 7 años con intentos
Ha habido muertes por suicidio de menores de 5 años. Los más pequeños, niños y preadolescentes, el tema del acoso escolar es de los de mayor impacto. El tema de la violencia familiar, el maltrato que hay entre las dinámicas familiares, el abuso en todas sus formas, es de los principales. En los jóvenes, también ese tema del acoso en todas sus formas, las rupturas de pareja. Las primeras rupturas de pareja tienen un impacto grande, donde está esta idea de nadie me va a creer, no voy a encontrar a nadie más para mí, y hay una afectación. Hablabas de esa visión de túnel, que muchas veces cuando vienen las parejas con nosotros, empiezan o están recién en el rompimiento, ves a la persona devastada, triste, como si el mundo ya no tuviera sentido para esa persona, y es justamente donde están en un riesgo de poder cometer este tipo de cosas. Si le llamamos visión de túnel, es este cierre de la percepción donde alguien solamente está viendo así, lo que me duele. Por ejemplo, el dolor de la ruptura de pareja, en otro escenario el dolor de un diagnóstico, de una pérdida de un ser querido, una mascota o algo. Entonces, esta visión de túnel es ver eso que me duele y se junta con este dolor intenso, y a veces que como no comparto y como no lo puedo hacer algo con eso, lo que busco es matar ese dolor, y una forma inadecuada pues es matarlo. Entonces las personas que deciden terminar con su vida, no tanto es que no amen su vida, sino que no aman, no les gusta cierta situación y no lo pueden gestionar. Claro. El término que usamos se llama penacidio. Penacidio significa matar la muerte o matar el sufrimiento. Claro. Entonces no existe así como este concepto que siempre se usa de que quiero matar toda mi vida o toda mi existencia. No, es quiero matar esto en específico. Sí. O incluso, suena paradójico, pero pensar en suicidio es como pensar en salvar mi vida de este sufrimiento que estoy teniendo. Okay. Lo que alguien piensa es dejar de sufrir, buscas dejar de sufrir, pero no ha encontrado una manera adecuada y ha llegado a esta forma inadecuada de pensar en el suicidio. Entonces no pensó jamás en la familia, porque lo único que podía ver era su ruptura de pareja, sus problemas económicos, cualquier otra situación bien difícil, y no estaba pendiente de todo lo demás que sí tenía en su vida. Claro. Solo el dolor que está ocasionando eso. Yo creo que a mí sí me ha pasado el haber tenido esta idea por la mente, ¿no? Pues me mato. O sea, porque a veces en algunas situaciones de mi vida tan difíciles de enfrentar, el no tener con quién hablar, el reprimir la emoción, sientes, y yo creo que hay varias personas, y sí he platicado este tema con otras personas, cómo todo tu cuerpo se hace como si algo lo estuviera conteniendo desde la cabeza hacia el estómago, como si algo lo estuviera apretando ese dolor. Y creo que el pensarlo es una cosa, ¿sí? Porque yo creo que muchos sí pensamos en la muerte, ¿sí? En la muerte de alguna manera. Y cuando sentimos este dolor que es tan difícil de procesar, pues lo primero es un escape. ¿Cómo me escapo de esto que me está pasando? Y lo que se me ha venido a mí a la mente en alguna ocasión es, pues me mato. O sea, pues total, ¿no? Pero de ahí a pensarlo como una situación de fácil salida a ejecutarlo, es para mí, por ejemplo, no lo haría. O sea, no me da para planearlo, ¿sí? Claro. ¿Cuál es esta situación o esta línea tan delgada entre, bueno, el tenerlo un pensamiento como parte del ser humano a llevarlo a cabo? Sí, creo que tú acabas de decir varios criterios importantes en eso. Sí podemos pensar que es común que alguien no quiera sufrir una situación, no quiera tener un dolor y pensar en este escape, que se llama un pensamiento de muerte. Entonces el típico, hasta el meme de pues me mato, si repruebo, pues me mato antes de que me regañen. Sí. Entonces lo veo como algo que me va a salvar de un conflicto o de un dolor. Sí. Y hasta ahí pues podemos decir, bueno, entendemos que es para zafarse de esto, pero no es buscar matarme. Si lo definimos en conductas suicidas, una conducta que sería la ideación suicida.
La ideación suicida es ya empezar a pensar cómo me podría matar, de qué manera podría hacerlo, qué pasaría después de mi suicidio y tal. Entonces ahí ya lo está, digamos que alimentando esa idea y ya se convierte en un conflicto. Después llegan las expresiones o las amenazas suicidas, que es cuando alguien empieza a normalizarlo y empieza a hablarlo. A mí siempre bueno, con muchos de mis pacientes, que gran parte de lo que trabajo es esto, yo les preguntaba si ellos se expresaban de alguna manera. Dice, sí, con memes. Es una coincidencia que todos comparten memes sobre el suicidio. El típico humor negro, ¿no? Es que yo tengo un humor muy negro y se justifica, ¿no? Sí. Entonces son gente que tiene una oscuridad y que saca a través de la comedia su oscuridad personal. Y nos lo está expresando, porque puede expresarnos su humor de cualquier otro tema. Pero entonces yo también lo vería como puede ser como una llamada de auxilio. Si alguien me dice algo sobre esto, a ver, me parece que está buscando que alguien se detenga y pues te está pasando algo, dime. A mí me pasa, sobre todo con estudiantes que tengo en redes sociales, que a veces suben algo. Yo soy siempre de escribirles, obviamente por mensaje directo. Oye, me llamó la atención esto que publicaste, que pasa algo. Y siempre, no, maestro, es una broma o tal. Pero muchas veces sí me han dicho, sí, maestro, ya no puedo más y tal. Y bueno, es una llamada de auxilio. Es una alerta. Es una alerta y tomémosle como una alerta. Aguas. Yo soy de exagerar. Sí. O sea, más vale que exageremos, que hagamos algo y no era otra cosa y que bueno, a que lo dejemos pasar y lamentablemente termine mal. Y entonces después de ahí, hablando de esto, siguen los gestos suicidas. Que son conductas que pueden ser conscientes o inconscientes en donde alguien está poniendo en riesgo su propia vida. Sí. Alguien que tiene múltiples accidentes, a cada rato te pasa algo, o manejas alcoholizado, oye, tienes tal diagnóstico, no tomaste tus medicamentos, o no puedes comer eso porque te vas a morir. Y entonces gestos suicidas es cuando los demás decimos, si sigues haciendo eso te vas a morir. Y la persona está poniéndose en riesgo constantemente. Claro. Por ejemplo, una persona que es diabética y constantemente está consumiendo cosas, ¿es un suicidio lento, por así decirlo? Sí. ¿Es una conducta de autoagresión o es un dejarse morir también, de alguna manera? Alguien que toma mucho alcohol y que ya le dijo el doctor que ya no le funciona el hígado y como quiera lo sigue haciendo. O sea, hay una cosa de ya no quiero vivir, pero lentamente me mato a gotitas, ¿no? Sí, que sería lo opuesto al autocuidado. Esta es una autoagresión. Sí. Okay. Entonces, ese sería un gesto suicida. Después de ahí ya sigue una planeación suicida, que es cuando alguien ya está pensando cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué día hacerlo y después de qué situación. Estamos a un nivel de riesgo ya muy muy alto, que lo que sigue es el intento de suicidio. Y luego, pues después lamentablemente, la muerte por suicidio. Así que sí hay momentos, podríamos a lo mejor decir, es muy común esto del pensamiento suicida. Yo diría, como quiera, hagamos algo y no lo dejemos pasar, que no se convierta en algo a lo que ya nos adaptamos y acostumbramos y lo alimentamos, para que no vaya incrementándose en estas conductas. Claro, o sea que si ya empezamos a decir esto de alguna manera, necesitamos una atención, necesitamos hablar con alguien del dolor que estamos sintiendo, sacarlo de nuestro sistema, pedir ayuda, decir, pues tal vez no lo voy a elaborar, o no sé, en mi caso que yo, lo que te mencionaba, ¿no? De aquí, de decirlo, hacerlo como que la verdad no pasó ahí, pero ya necesito, quizá en ese momento necesitaba a alguien con quien hablar lo que yo estaba sintiendo y que me diera una perspectiva diferente de esta visión de túnel, ¿no? Que pudiera apreciar lo que tengo también en la vida y no nada más esa situación. Pues muy bien, en este episodio solamente la primera parte. Vamos a grabar la segunda parte para que estén atentos a más información acerca de estos temas. Y bueno, pues es todo por hoy y los invitamos a seguir en las redes sociales al licenciado Guillermo Rocha. Puedes entrar a la página en Facebook de Audire, Centro de Escucha y Acompañamiento Terapéutico, en Instagram como audire.psicología y el Instagram del licenciado es memo-rocha22. Y gracias por escucharnos. Suscríbanse a nuestro canal, los invitamos aquí al Instagram @vida y placer y en TikTok como @podcast vida y placer. Envíenos sus comentarios, los temas que quieren escuchar. Y pues muchas gracias por este espacio. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Lola Fuensanta, Grupo Psicológico PIS, Azalea ID y Exprésalo.